Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo esté muy bien en este día. Voy a hacer el devocional. Me correspondió el tema desvíos divinos. A veces nos resulta difícil escuchar no o ahora no de parte de Dios. Al inicio de mi ministerio surgieron dos oportunidades de servicio en iglesias, pero ambas puertas terminaron cerrándose. Después de estas dos desilusiones surgió otro puesto y esta vez me seleccionaron con ese trabajo pastoral que impactó muchas vidas. Dos veces en Hechos 16, Pablo y sus colaboradores recibieron la guía de Dios. Primero les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Después, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Ellos no lo sabían, pero Dios tenía otros planes para su obra y sus obreros. Su no a los planes anteriores los llevó a escucharlo y a confiar en su guía. ¿Quién no se ha lamentado por lo que al principio parecía una pérdida dolorosa? Nos hemos sentido heridos cuando no obtuvimos determinado trabajo, cuando una oportunidad de servicio no se materializó, cuando una relocalización terminó en nada. Aunque estas cosas pueden pesarnos, el tiempo suele revelar que esos desvíos divinos son lo que el Dios usa en su gracia para llevarnos donde Él quiere y estamos agradecidos. Bueno, vamos a leer lo que nos dice Hechos exactamente y dice. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía y creyente, pero de padre griego, y daban testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquel lugar, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaron las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasaron junto a Misia y descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bueno, hermanos, acá vemos cómo la actitud de Pablo, ¿cierto? Y sus compañeros, Dios les había dicho que ellos iban hacia Asia, pero Dios les dijo a través del Espíritu Santo que debían ir a Macedonia a predicar la palabra del Señor. Em, ¿Cómo sería, a veces uno piensa, cómo sería que Dios nos hablara de esa manera hoy en día, ¿cierto? Que Dios se nos manifestara así, que uno escuchara su voz, que uno fuera como tan claro, pero la verdad es que esa voz de Dios, ¿cómo la oímos ahorita? La oímos a través de la meditación de la palabra de Dios, a través de la oración, es que Dios nos habla a nosotros. No hay otra manera. No podemos pensar que buscar la voluntad de Dios, ¿cómo la vamos a hacer si no escuchamos su voz? No la escuchamos de una manera audible, así que oigamos su voz, no, pero sí la escuchamos a través de la lectura de su preciosa palabra. ¿Qué me enseña esto? Que esa actitud de Pablo y sus compañeros, debemos tener comunión con Dios para escuchar esa voz de Dios. Debemos tener un corazón obediente a la voz de Dios. Así fue Pablo. Pablo no le puso problema a Dios, sino que inmediatamente escuchó su voz. No vas para Asia, vas a Macedonia. Sí, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Debemos
debemos poner todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, todas nuestras emociones, todas nuestras decisiones en las manos del Señor y Él hará. No debemos forzar las cosas, no debemos ser impulsivos. Muchas veces tomamos decisiones impulsivas. Debemos primero orar, mirar, mirar bien qué es lo positivo, qué es lo negativo. Esto que voy a hacer le agrada a Dios, no le agrada a Dios. Y de esta situación debemos de tomar una decisión basados en la palabra de Dios. Debemos tener paciencia. A veces no vemos el propósito de Dios en nuestras vidas, por ello debemos decir, Señor, muéstrame tu propósito en mi vida. Señor, dame orientación, guíame para saber todas las cosas que yo debo de hacer. Y dice su palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la enseñanza, hermanos, para el día de hoy. Debemos de poner todo en las manos de Dios y no hacer las cosas en nuestra propia prudencia. Confiemos y descansemos en que tenemos un Dios que nos ama y que Él más que nadie nos va a dar lo mejor. Que tengan un feliz día, hermanos. Dios los bendiga.